Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Foro al Grano. Les extendemos un gran saludo desde los estudios de Motion Podcast aquí en San José, Costa Rica, para toda la audiencia referente al café y también en la agricultura en general. Para el episodio de hoy hemos invitado a Juan Diego Araya, quien es gerente comercial de Ecom Trading aquí en Costa Rica. Bienvenido, Juan Diego. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Un gusto, claro que sí. Los precios de café, así como todo lo que es el mercado global, es algo que se habla mucho, pero se conoce poco. Claro. Sí. Por eso lo estamos trayendo a usted para que nos explique el ABC, cosas básicas de prácticamente cómo funciona el mercado global, los principales personajes que hacen reaccionar el mercado y finalmente pues cerrar con algo ya un poco más local, no tanto en Costa Rica, sino que en Costa Rica. Muy bien. Muchas gracias y adelante con la presentación. Pero antes, Juan Diego, me gustaría que nos explique un poco para dimensionar sus funciones, que nos cuente un poco sobre Ecom. Bueno, muy bien. Gracias, Mariano, por la invitación. Un gusto estar acá con todos ustedes. Ecom Agroindustrial es una compañía multinacional de más de 100 años de fundada que transa café, cacao, algodón y otros commodities, pero esos son los principales. Y en esos tres commodities está en el top 5, son de los más grandes del mundo en la transacción de estos tres commodities. En café estamos presentes en la mayoría de países productores, ¿verdad? Y bien involucrados, y eso es una de las características que tiene Ecom. No es solamente un trade house que comercializa, sino que vamos a fincas. Tenemos fincas que estamos administrando, trabajamos con productores directamente, beneficios de café, la exportadora, para suplir a los clientes globales que maneja el grupo. Amplia trayectoria en el manejo de los commodities. En Costa Rica prácticamente es café lo que estamos trabajando, muy poquitito de algunos otros commodities, y pues sí, en este momento, si no me equivoco, Ecom está en el principal comercializador o beneficiador de café del mundo. Y eso nos pone un gran reto de mantenerlo y de trabajarlo muy bien. Excelente. Como gerente comercial, sabemos que sus principales funciones están en estar siguiendo muy de cerca de lo que vamos a hablar, ¿verdad? Hoy tenemos un invitado que no es un gurú que sale ahí en noticieros bien vestido con buena jerga, sino que es una persona que llega todos los días a su escritorio a trabajar y a tomar decisiones sobre el comportamiento y conoce al dedillo lo que es la dinámica de las dinámicas que tiene el mercado global de café en sí. El café es considerado como un commodity, ¿cierto? Así es. Y, a raíz de la actual pandemia, lo de la pandemia sí me gustaría como hablarlo en el transcurso, o más bien como hasta el final para no desconcentrarnos, pero en el transcurso de la pandemia hay un índice que engloba las principales materias primas en las cuales el café parece escaparse, ¿verdad? O sea, cacao, bueno, petróleo, ni para qué. Correcto. Pero bueno, cacao, soya, maíz, carne, son materias primas que se han precipitado en los últimos meses, pero café se reporta inclusive, bueno, crecimiento, o por lo menos de un dígito, pero positivo. Es considerado como un commodity, pero no se comporta como un commodity. Bueno, tenemos que decir, en efecto, es un commodity y es de los commodities más transados después del petróleo, el café. Hoy vamos a enfocar la conversación principalmente porque hay varias bolsas que digamos, regulan los mercados. Y recordemos que cuando hablamos de las bolsas, es esta herramienta de venta y compra de contratos a futuro. La más utilizada para café es la Bolsa de Nueva York, que transa cafés arábicos. Hay otras bolsas, está la de Londres, que transa cafés robustas, por ejemplo. Hay una bolsa también local en Brasil y qué sé yo.
pero la Nueva York es definitivamente la que más volumen mueve. Y la bolsa de Nueva York para café tiene algunas particularidades, y entre ellos que es el dinamismo que tiene, el alto volumen. El volumen no lo da solamente los productores que venden el futuro y los compradores o tostadores que lo compran. También hay otros participantes y vamos a desglosarlos, ¿verdad? ¿Quiénes participan? Y yo siempre pongo ejemplo, imagínense ustedes compañías grandes en Estados Unidos que tienen sus asociaciones solidaristas y tienen sus ahorros y dicen, ¿en qué lo pongo a trabajar? ¿Compro una acción de una compañía? No, puedo comprar el futuro de un commodity porque creo que va a subir y luego recibir utilidad, ¿verdad? Porque tienen que poner a trabajar sus activos, porque las tasas activas de países como Estados Unidos son muy bajas, entonces lo ponen a trabajar en los mercados bursátiles. Entonces definitivamente son participantes importantes que no se escapan a lo fundamental, que es la oferta y la demanda. Entonces vamos a desglosar cómo se estima la oferta y la demanda, que esta información es la que ven también estos fondos de inversión, y ellos reaccionan a partir de eso. Por supuesto, le dan mucho más volumen al mercado cuando ellos actúan. Cuando hablamos de oferta y demanda, hablamos de un lado los productores de café o países productores y por otro lado los millones de consumidores a nivel mundial. Así es. Y también hay un componente de inventario. Correcto. Tal vez vamos a comentar, para ponerlo a nivel general, a pesar de ser un commodity, digamos que de alguna manera el café también se caracteriza por tener sus cualidades para cada país. Entonces, no es como otros commodities que es ese y punto, y ¿verdad? Hay un efecto del diferencial, que es un precio superior, porque primero está el mercado internacional, que son las bolsas, luego el diferencial, que tiene que ver con la escasez y la calidad de cada país, de cada región, de cada condición, y luego el tema de certificaciones. Entonces, digamos, hoy vamos a enfocarnos más en el mercado internacional, y eso es importante. El tema de los diferenciales tiene que ver con características puntuales de la calidad de la región y de la escasez que existe en cada uno. Este es el comportamiento general, es un movimiento muy brusco. Este es un gráfico de los últimos 5 años, y como podemos ver en los últimos 5 años vemos movimientos de largo plazo y de estas mismas par de semanas atrás que son muy bruscos, ¿verdad? Podemos ver movimientos del 10%, 15% en una semana. Entonces, ¿quiénes interactúan acá? Definitivamente oferta y demanda, que a nivel de estos análisis se le llama como la parte fundamental. Y tenemos que decir algo, la demanda del café a nivel global es algo, todavía puedo decir, antes de la pandemia, muy fácil de estimar. ¿Por qué? Porque la persona que ya aprendió a tomar café tiene y lo repite, no es como que diga, no, ya no voy a volver a dejar de tomar café. Entonces poco a poco más personas van conociendo, la población va incrementando, y principalmente los países que más van consumiendo en Asia, que son donde están las tasas de crecimiento más altas de consumo, pues van en un ritmo y no hay picos y valles, digámoslo así. Sin embargo, la producción sí. En la producción sí, porque al igual que otros productos agrícolas, recordemos que un productor se estimula a producir un cultivo dadas las condiciones generales, y si los mercados caen, dicen, no, voy a cambiar de ese producto y voy a sembrar otra cosa, y luego vuelve a subir, ¿verdad? Entonces, en realidad, a pesar, digamos, de que es un efecto oferta y demanda, la demanda es relativamente fácil de estimar. En los últimos años ha estado entre 2.5, 2.6% de crecimiento anual, y eso es bueno. Sin embargo, la oferta, por los efectos de bianualidad, estamos conversando temprano de que en una misma finca uno no puede controlar esa bianualidad, imagínense a nivel global. Definitivamente es la que marca la producción o la sobreproducción, y por supuesto el estoqueo de los inventarios. ¿Y por qué es importante los inventarios? Recordemos que esto no es como un tomate que usted lo produce y se le pone malo. Tiene la ventaja de que se puede almacenar, y la misma bolsa está diseñada, la bolsa de Nueva York, y podemos analizarlo más adelante, para que el tenedor del inventario te pague un premio por acarrearlo de alguna manera, para que de alguna manera contemple el costo de capital que se invirtió en ese commodity. Pero aquí podemos ver el análisis de oferta y demanda se hace normalmente por cosecha de origen. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, la última columna es la columna 2021, es la cosecha 2021. Y 2021
Para países de Centroamérica, por ejemplo, es la cosecha que o sea, estamos todavía abonando. Pero la 2021 para Brasil es la cosecha que ya están cosechando y que van a comercializar en su mayoría en 2021, que por cierto van cerca del 70% de cosecha. Entonces, digamos, a pesar de que ahí exista una oferta de casi 175 millones de sacos, aquí cuando vamos a hablar en temas globales de café se habla de sacos de 60 kilos, que es como un estándar. Casi 175 millones de sacos de 60 kilos. Para Centroamérica es una estimación, para Brasil ya hay una parte que es la realidad, ¿verdad? E igualmente para atrás, por supuesto, ya son realidades, pero 2021 es una estimación y a partir de esa estimación se dice, la pucha, va a haber mucho café, va a haber poco café y así reaccionan los cafés. Este año se estima un superávit para 2021 de 5.4 millones de sacos de más, que no se van a botar a la basura. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad este commodity de guardarse, almacenarse, y ahorita más adelante vamos a ver el comportamiento de los inventarios. Ese superávit, una parte es estimada. Exactamente. Hemisferio sur ahorita está en cosecha, un 70%, hemisferio norte entraría en los próximos meses. Ok. Correcto. Entonces, ya esa estimada al final de cuentas es una estimación y vamos a verla tal vez por país, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está estimando? Vean ustedes, el principal participante en producción, y tengo que aclarar que oferta y demanda tiene arábica y robusta, ¿verdad? Porque al final de cuentas existe un arbitraje entre las dos variedades, pero tenemos que verlo global, porque es el que ejerce los volúmenes generales. Pero Brasil representa, y representaba el 36%, pero hoy por hoy, para la cosecha 2021, según la estimación, representa 40% de la producción mundial. Quiere decir que en un solo país, que es Brasil, tenemos una alta concentración de esa producción. Prácticamente lo que haga Brasil, casi que el efecto que tenés en tus fincas, porque es el grandote, lo que haga Brasil va a repercutir muchísimo, por supuesto, en la oferta y demanda. En cosecha 18-19 se dio, recuerdo cuando se hablaban de las estimaciones y se hablaba de 65 millones de sacos, dijeron una locura, cuando era estimación todavía. Hoy por hoy ya vemos que es 66.5 porque ya son números muy aterrizados. Y esa fue cosecha récord para Brasil, ¿verdad? Y cuando estábamos en esa cosecha récord se hablaba, vea, y viene, si esta era la mamá de las cosechas, viene la abuelita de las cosechas en 2 cosechas, y se habla de los 70 millones. Estos 70 millones no se están hablando ahorita que se está cosechando. Tiene rato de estarse hablando de 70 millones, y todavía hoy, que vamos al 70% de la cosecha de Brasil, se sigue manejando este dato. Este dato es bien fresco, lo saqué de un reporte de anoche. Claramente tiene un incremento importante. En 19-20 Brasil baja y 20-21 entra con muchísima fuerza. Y vamos a analizar qué está pasando en Brasil en la presentación, porque tiene que ver con tecnología, tiene que ver con devaluación, tiene que ver qué está incentivando tantísimo a Brasil a producir, ¿ok? Y Vietnam es el segundo participante con una reducción, y esta reducción de la estimación se dio principalmente en los últimos 22 días, o por lo menos ya tangible verlo una reducción de más de 2 millones de sacos de la estimación que se estaba trabajando, pero al final de cuentas representa también el 16% de la producción mundial. Estos dos representan más del 50% y tenemos que verlos a ellos. Está Colombia, Indonesia, Honduras, que venía con un crecimiento fuerte, digamos está un poco más estancado, y los otros, ahí está Costa Rica, que para que tengamos idea de qué representa Costa Rica, veamos que ahí estamos 174.9 millones de sacos. Costa Rica representa o produce cerca de 1.4 millones de sacos de 60. Entonces, para que verá, a veces... Exacto, a veces los productores ven hacia el vecino y ven para allá y dicen, no hay café, va el mercado para arriba. El diferencial puede que suba, pero el mercado de Nueva York, por sus vecinos, o por el país, o por Centroamérica, no necesariamente se va a mover a una escala grande a como lo puede hacer Brasil o Vietnam. Muy bien. Muy bien. Brasil, no podemos considerar a Brasil, bueno, Brasil es un país continental. O sea, de hecho, no se puede considerar a un brasileño como no hay un brasileño promedio. O sea, conocer 10 brasileños y los 10 brasileños son diferentes. Igual son las ciudades, igual son las zonas rurales. De un lado tenemos sur de Minas, que son pequeños, asociados a cooperativas, y ya luego nos vamos un poco más al norte, ya viene más tecnificado, siempre hablando de la arábiga.
Y ya después en otro lugar, el otro lado del continente de Brasil está pues los robustas. Vietnam está en segundo lugar y tercer lugar Colombia. ¿Vietnam y Colombia tienen capacidad para competir con Brasil? En volumen. Volumen. Yo diría, vamos a ver, tenemos que conocer también, recordemos que Brasil, por lo que está haciendo, y esos grandes, ¿verdad? Porque están los productores medianos o pequeños, pero también están las grandes producciones, Brasil se está incentivando muchísimo por un efecto económico interno que ellos tienen, ¿verdad? Okay. Y tal vez voy a brincarme algunas filminas y luego podemos volver a los inventarios. Pero yo quiero que conozcamos y veamos este efecto. ¿Y por qué yo pongo mucha importancia en esto en una pregunta como esa, ¿verdad? Porque una cosa es, pues conocemos que en área Brasil, los brasileños fácilmente y tienen mucha capacidad de cambiar, digamos, de soya a café mecanizado, qué sé yo, ellos tienen esa capacidad. Un Colombia, un Costa Rica, hacer un cambio masivo, decir ya todas las áreas de caña se van a hacer, o sea, son cosas, estamos a otra escala. Entonces, la capacidad de cambio que tiene Brasil es tremenda, pero además, ¿qué cosa está incentivando un productor de Brasil? Y le quiero enseñar este gráfico porque a pesar de que estoy graficando no mucho tiempo atrás, si lo hubiéramos tirado todavía más atrás, es todavía más grande el efecto, pero quiero que lo vean así en el corto plazo. La devaluación de la moneda, el real brasileño. El real brasileño es en sí una moneda muy importante para café porque es la moneda que representa al productor que produce el 40% del café. Cuando una moneda se devalúa, o sea, aumenta su tipo de cambio, la cantidad de reales que ocupas para $1, o más bien, lo podemos ver al revés, ¿cuántos reales puedo con el mismo dólar que estoy recibiendo internacionalmente? Cuando yo tengo una devaluación muy alta, quiere decir que el productor tiene, o el sector exportador en general, pero el productor, que es un exportador, tiene una cantidad de moneda local mayor, ¿verdad? Y vamos a ver el efecto. Esto quiero enseñarles el efecto desde febrero, y aquí lo podemos ver. Febrero, digamos, marca como a la mitad del gráfico, que el tipo de cambio estaba cerca de 4 reales por dólar. Y anoche cerró 5.43, entonces usted me dice, ay, pero es 1.43 reales. Sí, pero 1.43 reales de 4, ¿ok? Que eso es poquito más del 30% de una devaluación. Quiere decir que digamos que el mercado de Nueva York está estático, eso no pasa, pero haciendo la asunción que está estático, está en los $100, este efecto del tipo de cambio es equivalente a que el mercado haya incrementado el 30%, está en $130, o si estuvieran 200 en $260. Es un incremento en las utilidades, no, en los ingresos de moneda local. Y recordemos que ellos también tienen mucha de la proveeduría interna, o sea, mucha de la maquinaria ellos mismos la producen. No es que tienen la importación y entonces el tipo de cambio también se les reversa. Tienen mucha producción de sus fertilizantes, la mano de obra por supuesto es en moneda local, la producción de mucha maquinaria es localmente, entonces no tienen tanta dependencia del productor cafetalero en las importaciones, entonces el tipo de cambio casi que les llega al bolsillo, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, tenemos que ver esto en función al costo de producción que tiene Colombia, que tiene Vietnam y que tiene Brasil. Entonces, estos son ejemplos rápidamente, pero recibimos, como usted dice, ya yo cuando llego al me levanto y antes de saludar a la esposa, lo que hago es revisar y el mercado que está haciendo, ¿verdad? Y algunos correos puntuales porque la bolsa de Nueva York abre en la madrugada, ¿verdad? Para que los países europeos tengan más tiempo de poder trabajarlos. Entonces ya tenemos 2-3 horas, cuando a las 5 o 6 de la mañana ya tenemos varias horas de estar el mercado abierto. Pero dentro de los correos que llaman la atención, uno como este, por ejemplo, lo que dice es básicamente, los diferenciales de Brasil cayeron en esta semana por el aumento del tipo de cambio de esta semana. ¿Y qué significa eso? Eso es urgencia, eso es el push del mercado. Productores diciendo, páguenme menos del diferencial, pero cómpreme. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio en esta semana puntual, que es un pantallazo que tengo ahí de junio, del 8 al 19, bueno, hay poco más de una semana, pasó de 4.9 a 5.35 el tipo de cambio. O sea, hay una devaluación y los productores dicen, quíteme $2-3 de diferencial, que esto me está dando a mí mucho más.
O sea, es presión. Y por supuesto eso presiona los diferenciales, pero presiona igualmente el mercado general porque están inyectando fuertemente. Y para que tengamos alguna referencia, el día de esta fotografía, 19 de junio, el mercado de Nueva York está en 97.30 y podemos decir, es una locura, es demasiado bajo 97.30. Pero con el tipo de cambio a 5.35 son 520 reales por quintal. ¿Cuál es el costo de producción de Brasil? ¿Verdad? Porque 520 reales quiere decir algo, el mercado 97.30 es sumamente bajo para todos. Uno cuando dice, no, ay, Dios mío, estoy por debajo de 30, pero ¿qué significa para ellos en esto? Y se habla que los costos de producción de ellos en productores no tan tecnificados son las últimas 3 columnas, no me está dando mouse, pero las últimas 3 columnas es Brasil, hay poco tecnificados y más tecnificados, pero digamos que andan en los $80 por quintal. Esto en un estudio cuando el tipo de cambio estaba a 4.2 reales por dólar. Pero ahora que sube a 500 y resto, quiere decir que es el equivalente a que haya multiplicado, que por sí ya $97 estaban teniendo utilidades, su costo de producción se está bajando un 30%, ¿verdad? Entonces, si usted me dice, ¿tiene capacidad? ¿O quién se le puede poner a la par de Brasil, digamos, con una devaluación de estas, con la capacidad de mecanizar, con la capacidad de cambio, se las trae? Pero ¿qué pasa con Vietnam? Veamos un poco Vietnam, porque me está viendo la pregunta, entonces quiero ver también los costos de Vietnam. Vietnam es mucho robusta, ¿verdad? Pero igualmente sus costos de producción están por debajo de los precios FOB cuando Londres estaba en 1170, que es un mercado bastante bajo. Entonces, en definitivo, Vietnam es el que sí se le puede acercar a una capacidad de crecer, pero como podemos ver en los primeros, que es Nicaragua, Guatemala, México, los costos de producción son muy altos y cuando el mercado cae, que es la rayita punteada, nuestros costos están por encima y no nos vemos incentivados. Y lo podemos ver localmente. ¿Quién está incentivado a decir, pucha, me estoy ganando muchísimo, voy a meterme en café? No, apenas vamos con los costos de producción. En este análisis no está Costa Rica, porque realmente Costa Rica tiene un diferenciador de diferencial que se comporta un poco distinto a todo, entonces no es tan comparable. Pero sí, definitivamente yo diría, Vietnam es el que se le puede arrimar un poquitito, Colombia tal vez no tanto, porque no tiene una capacidad de crecimiento y una devaluación tan fuerte y por supuesto no tantísimo incentivo. 70 millones de sacos este año y casi que van a llegar. Mucho de eso está incentivado en este tipo de cambio, que lo que hace el finquero es invertir, ¿cierto? Así es. Ahora, el consumo interno de Brasil. Bueno, eso es importante y lástima no tengo una gráfica para esa pregunta puntual. Pero sí conozco la referencia. Brasil se está convirtiendo en el principal consumidor de café del mundo y eso es un buen mensaje para todos los países productores. De no depender de que en Asia consuma más café, que cambien el té por el café. Bueno, eso es importante y hay que seguirlo incentivando. Pero el consumo interno es importante incentivarlo. Ahora, quiero decir algo con respecto al consumo que es importante. Porque sucede mucho en los países europeos y yo sé que poco a poco eso va a caer más en los países productores. Recordemos que una taza de café puede rondar 10, 12 gramos de café tostado por taza. Y el principal consumidor del mundo es el desperdicio, todavía lo es, ¿verdad? Porque usted y yo preparamos un coffee maker. Somos 2, pero vamos a hacer 3 por si acaso. Y nos tomamos 2 y la tercera está ahí, pero está fría. Entonces botamos ese para hacer otras 2. El nuevo consumidor del fregadero. Exactamente. Pero les voy a contar algo. En los 2000 viene esta moda de las monodosis, ¿verdad? De las capsulitas. Entonces la monodosis viene con un reto, porque aparte de que no utiliza 12 gramos por taza, está utilizando en las primeras máquinas que se utilizaban, estaban utilizando 6, 7 y ahorita hasta se habla de 4.5 gramos por taza. O sea, son muy eficientes en la extracción, ¿verdad? Viene y hace una referencia a la pucha, bueno, resulta que si yo quiero un café, consumo una monodosis. No voy a hacer 3 monodosis para, ¿verdad? No, es que es una a una y son muy rápidas y son, entonces, el efecto que tiene la monodosis o la lectura que se hacía en los 2000 con la monodosis es, a la pucha, el consumo del fregadero va a caer. Tiene sentido, pero también se ha visto varias cosas. Número 1, que el consumo de la monodosis más bien ha hecho que la gente consuma más, ¿verdad? Porque es muy rico, es un cafezazo,
normalmente, porque son caras, ¿verdad? Usted revisa cuánto vale, se dice, aquí no van a poner café malo, entonces aumenta el consumo, número uno. Bueno, eso no está en todo el mundo, en los países productores todavía no tenemos tantísimo consumo en monodosis, los países consumidores, digamos, Estados Unidos, Europa, por supuesto que sí se ha visto un incremento importante, con las presiones que existen de tema ambiental y demás, ¿verdad? Porque por supuesto hay mucho más desecho, aunque existen muy buenas iniciativas para el reciclaje de estos materiales. Pero lo otro, y que quiero recalcar, es que los países que estamos produciendo, porque estamos en Costa Rica, que estamos produciendo mejor calidad, se están viendo beneficiados, porque esa taza tiene que saber bien. Esa taza no pueden meterle cualquier café. Entonces es importante que, digamos, a nivel general se puede ver como una amenaza la monodosis, pero también se ve como una ventaja. ¿Por qué? Porque van a requerir más cafés buenos. Y hemos visto increíblemente también países como Brasil, que siempre se ha dicho que es volumen, cómo han incrementado en calidades. Pero los que ya estábamos en calidad, definitivamente estamos siendo importantes en esa mezcla, en ese blend, para que pueda estandarizar esa cápsula y que el que está pagando $1 por esa capsulita, que compra las cajitas de cápsulas, $1 por taza, se sienta satisfecho y diga, ¡qué buen café! Entonces es importante ese tema del consumo. Por supuesto, Brasil, al estar haciendo un alto consumo, yo no creo en el corto plazo que vayan a migrar a monodosis. ¿Por qué? Porque es un consumo que no se está importando, ¿verdad? Es un café que se está quedando ahí. Tendrían ellos que poner su industria local, pero va a ser diferente, porque eso tiene mucho que ver con la conveniencia, el europeo, qué sé yo. Pero definitivamente Brasil, y Brasil se está convirtiendo, no sé si ahorita está rondando ya en el top 2, ¿verdad? De consumo de café, y eso de alguna manera está incentivando la producción también, porque ellos están dejando cerca de 32, 33 millones de sacos. Se lo están consumiendo, exactamente. Sí. Pero por supuesto tienen que también tirar muchísimo, ¿verdad? Entonces Brasil, resumiendo, Brasil, aparte del volumen, tiene un incentivo económico para inversión en fincas en el tipo de cambio, y a eso le sumamos un consumo interno. Un consumo interno importante, exactamente. Algunas políticas que lo protegen al productor también, ¿verdad? Donde hay altos niveles de inventario antes de mandarlos a los inventarios globales. Muchas veces el mismo gobierno puede tomar parte de ese inventario. Ahora sí, papá, ahora cambiamos todos en las cárceles, en los hospitales, a tomar café todo el mundo, porque eso es lo que hay que consumir. Entonces es importante ese efecto, pero por supuesto, y tal vez podamos hacer un poco la introducción a los inventarios, porque es un tema importante. Nos falta, aunque hemos visto a nivel general oferta-demanda, tenemos que ver inventarios y tenemos que ver fondos, que es importante lo que están haciendo los fondos. Los inventarios, básicamente, y tal vez voy a hacer un comentario antes, aunque veamos años donde la producción es excesiva, hay años como la 19-20 que vemos que hubo falta de café, pero nadie se dio cuenta en un supermercado que estaba la góndola vacía. Eso no pasó, ¿verdad? Y esa es la magia, digamos, que existe, y de las ventajas de trabajar la Bolsa de Nueva York. ¿Por qué? Porque en 18-19, que hubo un exceso de café, se inventarió mucho de ese exceso, y ese exceso de café se va liberando en 19-20 por ese faltante que hubo. Y por supuesto, todavía quedó, ¿verdad? Yo digo, ¿por qué le doy tanta importancia, digamos, al mecanismo de la bolsa? Porque de alguna manera, el que tiene una posición larga de físico debe tener una posición corta en el mercado. Y el que tiene una posición corta en el mercado tiene que rolearla porque las posiciones van venciendo. Y el roleo en general del café, del mercado de Nueva York, es positivo. ¿Y qué significa eso? Hoy por hoy, digamos, la posición que está venciendo es la de septiembre de 2020. Y ellos tienen que pasar esa posición a diciembre de 2020. Normalmente el mercado de café es un mercado positivo. Entre más largo plazo, ¿verdad? Más alto es el precio. Entonces, como tienen una posición corta, tienen que comprar este y vender el siguiente. Cuando yo compro algo y vendo el siguiente más alto, te da una utilidad. Eso de alguna manera compensa el costo de inventariaje, el cash and carry, que es como se le llama en el mercado. Entonces, hubo un incentivo para que de 18 a 19 todavía existan inventarios. Vamos a conocer cómo es el estatus del inventario. Resulta, en anaranjado podemos ver el gráfico. Ese es el comportamiento del inventario. Podemos decir que hoy por hoy
el inventario está relativamente bajo, ¿verdad? Lo vemos al final, eso es un gráfico que descargué anoche. Es relativamente bajo, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué este inventario bajo no pone a nadie a temblar? No, ¿verdad? Y es relativo, porque estamos hablando de 1.4 millones de sacos. Y si usted me pregunta, ¿y 1.4 millones de sacos qué significa? Le voy a decir, significa cerca de 15 semanas de consumo mundial. Quiere decir que si todos los puertos de origen se frenan, ese inventario duramos 15 semanas de consumo, aprox, ¿verdad? Ok, para poner en contexto de qué significa ese inventario, 1.4 millones de sacos. Está relativamente bajo, pero ¿por qué no asusta? Número uno, porque se ve en la oferta y la demanda que viene una mega cosecha, que Brasil la está cosechando. No es que ya están los barcos y están los inventarios, no. Eso es nada más un tema de tiempo. Todavía hay 15 semanas, no es un récord histórico, en 2017 estuvimos parecidos. Pero veamos en 2019, a principios de 2019, cómo ese inventario creció muchísimo. ¿Por qué creció muchísimo? Porque ya vimos que viene de una cosecha 18-19 bastante alta, en exceso, ¿verdad? Entonces vamos en picada con el inventario, pero vemos cómo en cosecha nueva ya se está viendo un exceso. Entonces, a pesar de que el mercado, de que los inventarios están cayendo, vemos el mercado, que es el azul, tranquilo, tranquilo. Tal vez vemos un poquitito la caída del inventario en las últimas 2 semanas, ¿verdad? Que fue un tema importante, que hubo una posición que consumió mucho el inventario y vemos un aumento. Estoy muy contento. Hace 2 semanas no hubiera podido aceptar esta invitación porque había tantísimo movimiento que tuvimos que estar entretenidos en el mercado. Pero rápidamente se vuelven a nivelar los mercados. Entonces esos son los inventarios. Estamos entonces, en resumen, relativamente bajos en este momento, pero esto no está provocando un efecto en el mercado inmediato porque sabemos la estimación que viene. ¿Dónde está ese inventario? Bueno, más bien, no dónde. ¿De qué orígenes es ese inventario? En su mayoría Honduras. Honduras se ha convertido en un país que ha enviado muchísimo café a las bolsas. Recuerde que el precio de bolsa, o a cuánto reciben, si usted va a vender el café, usted puede vender el café a un tostador, lo puede vender a la bolsa, ¿okay? Para eso son las bolsas, y hay bodegas donde está el café físico. ¿Por qué un Honduras se incentivó? Porque tengo que decir que eso ya pasó un poquitito en los últimos meses, y ya ahorita le voy a explicar por qué Honduras ya no es tan fuerte para el tema de mandar café a los stocks. ¿Pero por qué incentivó? Porque mantenía diferenciales muy bajos y realmente, y si tiene mucho café en el país, exporta, le pagan el precio de mercado, no hay diferencial ahí, más bien le castiga el transporte para mandarlo a las bodegas, que la más cercana, digamos, sería New Orleans o qué sé yo, New York. Eso ha cambiado en los últimos meses, tengo que decirlo, porque Honduras, por la condición de precio bajo, ha tenido una menor producción y esa menor producción ha generado una relativa escasez del café y los diferenciales han subido. Ya ahorita no se transan Honduras a más 1, más 2. O sea, hoy por hoy están SHG más 21, más 22, más 23, qué sé yo. Entonces, de alguna manera eso va a desincentivar que sea Honduras el que mande café a inventarios. Pero este ha sido el comportamiento, está cayendo, sí, pero tenemos que decir que esto no tiene a nadie asustado. Ningún tostador dice, la pucha, están cayendo los inventarios, ¿cómo me voy a suplir? No, porque se sabe de previo que viene una cosecha importante. Este es un poco el comportamiento de los inventarios. En columna X, en el eje X, es la cantidad de días que tiene el inventario. La mayoría del inventario está en 720 días, o sea, café que ya tiene 2 años de estar en inventario. Y la columna y la línea azul es el castigo que se le hace en centavos la libra casi muy similar a $46, como para poner el contexto, ¿verdad? Del castigo que le pone la bolsa o del premio por la antigüedad del café, ¿verdad? Llega hasta $35 abajo un café que tenga 4 años de estar inventariado. Entonces, rápidamente, cuando comienzan a bajar esos precios, esos inventarios se comienzan a consumir, porque la gente dice, esto es una oportunidad. Tengo un premio de 10 centavos la libra por un café que tiene 2 años. ¿Y de dónde viene? Bueno, puedo escoger cualquiera de esos. Lo principal ahorita es Honduras. Este comportamiento de los inventarios se le da muchísimo seguimiento.
dónde están esos inventarios, cuándo caen, por qué caen. Hay compañías tostadoras que entran y se suplen de los inventarios físicos ahí. No es que llaman a un trader en origen y dicen quiero un café de DOCA. No, eso no, ¿verdad? Hay gente que entra directo y hay otros de más especialidad que sí llaman y dicen quiero ese café con esa certificación. Entonces es importante ese tema del comportamiento de los inventarios. Y hoy podemos decir que a pesar de que, bueno, aquí lo marqué en amarillo, al corte de ayer o antier, que los inventarios están más bajos que el promedio es la línea punteada, los inventarios están más bajos que el promedio y casi tan bajos como 2016, que fue un año relativamente bajo, y que los lectores del inventario dirían, esto es una tendencia bullish, el mercado va a explotar, el mercado va a subir, en realidad no es tan así, por lo que ya hemos hablado. Así es. Tal vez podemos migrar un poquitito la conversación al tema de los fondos. Sí. Porque, perdón, dale. Ni siquiera se ve una tendencia porque uno diría, bueno, julio, el segundo semestre deberíamos de llenarnos, pero hay una administración del inventario, una autorregulación y una administración quizá por algunos gobiernos. Y no hay, ni siquiera se podría hasta un modelito de predicción ahí, no. No, vieras que este gráfico de hecho se llama estacionalidad, ¿verdad? Porque así son esos gráficos de estacionalidad. Y lo que hace es tratar de medir tendencia en los meses. No. Sí, no. Se corta. Yo lo presenté principalmente por el tema del promedio, pero a veces uno dice, sí, bueno, en los últimos 2 años, 3 años, septiembre, octubre es un mes de... Recordemos que agosto es un mes lento en general. Los traders en destino... y muchos de los compradores están de vacaciones ahorita, ellos están en su verano, es un mes lento para el mercado. Aún así vemos a principios de agosto una disminución importante en el inventario, que lo vimos hace 2 semanas, un empujón de mercado, que ese empujón de mercado ya dice, a la pucha, quiere decir que si bajó el inventario, esos 200,000 sacos, que fue lo que cayó en esas primeras semanas y subió el mercado, $30 no puede hacer un algoritmo. No necesariamente, porque el que está leyendo esto no son solamente los productores, son los fondos que entran masivamente y podemos ver lo que hicieron la última semana para que veas la fuerza que tienen los fondos. Ellos no andan pensando o ellos no razonan simplemente porque dicen, creo que va a subir, no, ellos están viendo los inventarios, la oferta, Brasil, Costa Rica, reportes, USDA, todo ellos lo miden para decir, me voy largo, me voy corto. ¿Okay? Muy bien. Entonces, una de las características de la dinámica del mercado global de café es volatilidad. Definitivamente. No, si hay que definirlo en una palabra, volatilidad. Volatilidad, en el cual hay factores importantes. En su momento fue el clima. El clima, definitivamente. Sí. Luego, jugadores grandes con dinero en la billetera para invertir en fincas y para apostar a mega cosechas de 70 millones, bueno, 40% ya hablamos. Además de eso, bueno, hablamos del tipo de cambio de este personaje y demás, hablamos también de consumo e inventarios, pero también hay un jugador medio silencioso, ¿verdad? Que son los famosos banqueros o fondos de inversión de los que vas a hablar. Definitivamente, vos dijiste volatilidad, eso es importante, pero volatilidad, ¿qué significa? Volatilidad significa liquidez. O sea, ustedes hoy me dicen, vendo el lote, yo lo vendo y no dura un segundo y ¡plá! Alguien lo pega. Hay volumen, ¿ok? Y eso llama la atención a fondos de inversión que dicen, la pucha, el oro va a subir, entonces compro oro. Pero el petróleo va a bajar, entonces vendo petróleo, ¿verdad? Pero donde hay mercados muy líquidos, de alto volumen, tiene ventajas para los fondos porque pueden entrar y salir muy rápido de sus posiciones. O sea, si quieren salir rápidamente de 20,000 lotes, que lo vamos a decir porque es 20,000 lotes, de 20,000 lotes en una semana lo hacen. Tal vez en un mercado como el de Londres, por ejemplo, que el del robusto es muy lento. Entonces yo tengo una posición, tengo que esperar a ver quién quiere hacerme el bid contrario del ask para salir de su posición. Entonces eso da ventajas para el productor porque hay muchas oportunidades, que saberlas aprovechar. Para el tostador hay muchas oportunidades y para los fondos definitivamente. Vamos a ver, los fondos son capitales que entran y salen de mercados, en este caso de mercados de futuros,
tratando de leer una tendencia para tomar utilidad. Entonces, recordemos que aquí lo que se hace son contratos a futuro. Esto es papel. Que los contratos a futuro, si se dejan al vencimiento, se convierten en físico, café. ¿Okay? Pero ellos compran futuros, ellos compran contratos como si estuviera comprando, digamos, o vendiendo el café, porque creen que van a subir, o venden el futuro porque creen que va a bajar el mercado. Definitivamente no les interesa el café físico. No, el físico no. Si les parqueamos unos contenedores ahí, porque ¿verdad? Van a tener una llamada de atención seria de los jefes. Que puede suceder si ellos se descuidan y dejan los vencimientos de las posiciones. Tienen que cerrarlas. ¿Okay? No, a ellos no les interesa, por supuesto, darle más volumen al, café, al mercado, y les interesa ganar en el movimiento. Entonces, vemos en cero, es la línea horizontal que divide entre el verde y el rojo. Las posiciones que están por debajo, o sea, la línea sombreada o la sombra roja, es la posición total que ellos tienen corta, ¿ok? Vendida. En rojo podemos ver la posición corta, vendida. Y en verde, la posición larga. Hay unos que creen que va a subir, otros que creen que va a bajar. Pues, si fueran todos en la misma distancia, el mercado agarra una distancia. La línea punteada es el neto, es la suma entre los dos. Entonces, si hay más verde que rojo, entonces, ¿verdad? Entonces, siempre vemos qué están haciendo los fondos, cómo se están moviendo. Y lástima aquí, la computadora no me está dando mouse para poder dar, pero en la última semana podemos ver cómo ellos salen de sus posiciones cortas, ¿verdad? Salen de sus posiciones cortas y la línea punteada levanta, pasa de una posición corta neta a una posición larga. O sea, ellos compraron el mercado. ¿Qué es lo que genera cuando alguien compra en un mercado? El mercado sube. Ellos compran los futuros. Entonces, esto es fundamental. Pero vamos a ver a escala qué significa esta compra. Tal vez antes de ver el volumen. Esta es la misma gráfica, pero en otro reporte que recibimos. Y es la cantidad de veces que ellos cambian de tendencia entre largo y corto. En los últimos años, podemos ver que hubo un cambio de tendencia acá, ¿verdad? El puro inicio de, digamos, septiembre de 2017. Pero durante COVID ha cambiado de tendencia, o sea que ha subido, pasado por el cero, ¿verdad? Ha cambiado entre largos y cortos 4 veces. Entonces, esa volatilidad es súper interesante. No es como, digamos, el petróleo que fue en una dirección y se estrelló contra el mercado y se volvió negativo. Por un tema de cierre de posición también, pero bueno. Entonces, podemos ver eso. Y vea el efecto. La línea negra es la posición neta de los fondos y la morada es el mercado de Nueva York. Ojo, que ellos compran el futuro. Reacciona. Y el mercado reacciona de inmediato. ¿Qué volumen? Ojo, COT significa como compromiso de los traders, Commitment of Traders, que es información que ellos transparentan ante la comunidad. ¿Ok? Eso es información. Pero parte del commitment que ellos dan es que dan una semana atrás, ¿verdad? Para que no les vayan como siguiendo el paso tan cerquita. Pero este es el último reporte que tenemos. Que la posición neta, el managed money, son los fondos, ¿verdad? Porque ahí todos estamos los productores y comercializadores, están los que hacen permutas o OTCs o qué sé yo, y otros. Pero los fondos, que son los que estamos hablando ahorita, tienen una posición neta al último corte de 16,000 lotes largos. Me dice, bueno, ¿eso qué significa? Bueno, cambiaron de tendencia, estaban acá abajo cortos y se fueron arriba, 22,000 lotes largos. O sea, en una semana, porque estos son cortes semanales, cambiaron de estar en una posición corta a una posición larga de 16,000 lotes. Pero ¿cuál fue el cambio de esa semana? Fueron 22,511 lotes. ¿Y qué significa eso? Bueno, yo lo puse acá. Eso equivale que en una semana ellos compraron el café equivalente a 6.4 millones de sacos de 60. O sea, esos son 5 veces Costa Rica. Y lo compran, ¿por qué? Porque ven una disminución del inventario, porque leen aquí, porque vieron una nube sobre una finca en Brasil y dice esa nube va a botarles el café. Muchas cosas que se analizan, ¿verdad? Porque tienen que ver monedas, tienen que ver, o que también salen de sus posiciones porque vieron el oro, vieron el petróleo, vieron, ¿verdad? Entonces salen de sus posiciones y entran. Entonces esto es importante, es un participante importante. No van sobre la libre, ellos leen oferta, demanda, inventarios, productores. Clima. Ven a Mariano, ven a los productores de Brasil. Comienzan a entender el clima, por supuesto. Hay que ver cuando hay un pronóstico de clima, ¿verdad? De una vez los fondos reaccionan. Entonces la gente dice, güey, pucha, subió el mercado por el clima. ¿Pero quién lo subió? ¿Están los tosables comprándolo? No. Sí. En buena hora existen también ellos que le meten gasolina al mercado
Y después cuando dicen, ay, no hubo helada, quedó en más 2 grados centígrados, no se dañó, viene el mercado de vuelta y ellos también reaccionan. Entonces es importante conocer que de alguna manera la gente dice, es que ellos son los culpables del mercado bajo. No, ellos reaccionan ante oferta-demanda. ¿Quién es el culpable? Bueno, no poner culpables, pero de alguna manera la sobreproducción, o sea, producir algo más de lo que se puede consumir en este momento, de alguna manera es el que está metiendo mucha presión. Ojalá que este incentivo y mucho más el consumo, midamos un poquitito más la producción y podamos estar más nivelados, tampoco estar cortos, porque de eso no se trata, pero definitivamente el efecto de los fondos que reaccionan ante toda esta condición, y también un tema de análisis técnico, pero como le decía antes de la conversación, esta tendencia de high frequency trading, que son algoritmos, computadoras que están trabajando, han roto un poquitito las lecturas de... Eso es lo que quería preguntar. Tengo 2 preguntas. Primero, ¿desde hace cuánto este jugador está entrando y está pesando? Porque entiendo que tiene hace tiempo, pero también desde hace un tiempo para acá comienza a pesar. ¿Cuál jugador? ¿El de los fondos? El de los fondos. El de los fondos. Sí. Los fondos han estado durante muchísimo tiempo. Creo que por aquí, o la tengo oculta, no. Sí tengo que decir que en 2018, en junio de 2018, fue el récord, ve que dice record net short. Fue el récord histórico, o sea, siempre han estado, pero tenemos que decir que el récord histórico de la posición corta, que fue más de, se reportó hasta 110,000 lotes cortos, que eso es enorme, eso es mucho más que la producción de Vietnam completa, de posición corta, especulativa, digámoslo así, se tuvo en 2018, pero habíamos hecho un análisis en 2018, y no lo tengo acá en la presentación, pero el volumen del café ha crecido mucho. ¿Verdad? Lo que se transaba hace 20 años es mucho menos que lo que se transa ahorita. Entonces se hizo una correlación y resulta que este récord de 109,000, perdón, le dije 109,000, ahí está el dato. 109,000 lotes cortos, es equivalente a un efecto que hubo en 2002, una posición corta también, que era como de 40,000 lotes, pero al tamaño del mercado de ese momento es equivalente. Relativo. Entonces, digamos que han estado durante mucho tiempo, han sido participantes importantes en que genere la volatilidad, en que sea muy líquido el mercado, en que sea atractivo para los fondos definitivamente. Es un consumo que va subiendo, los países productores están produciendo, vimos los principales países están saliendo con sus costos de producción, habemos muchos otros que depende de la condición no se sale, pero sí, se tiene rato en producción y ellos definitivamente han sido participantes durante muchísimo tiempo. Entonces, como la producción mundial ha crecido, entonces el papel de ellos ha sido más influyente por el tema volumen. Exactamente. El mercado de café era más pequeño antes. Y ahora que usted lo comentó, estamos en la época de la tecnología y del Big Data, el Machine Learning, computadoras, inteligencia artificial. ¿Existen ahorita ya algoritmos que estén influyendo en estos comportamientos? Ve, el mercado de Nueva York, 2008 se volvió un mercado electrónico, ¿verdad? Ya no está la persona alzando y bajando diciendo, ofrezco esto, ¿verdad? Personas gritando. No. Ahorita eso es un museo casi, ¿verdad? Ya no hay gente gritando en esas bolsas, ¿verdad? Que es como lo conocemos en las películas. Es un mercado electrónico y eso, por ser un mercado electrónico, todo está en computadoras. La descarga de esta información, yo de noche la hice en minutos, porque la información está. Y los análisis de tendencias que un ser humano puede hacer, pues es limitado, y lo que una computadora puede hacer es ilimitado. Entonces, sí hay creación de algoritmos, no solo para café, para un montón de cosas, que ponen órdenes a compra-venta en milésimas de segundo, porque como es un mercado electrónico, van a la velocidad del internet. Entran y salen, y hay momentos en que entran a café y salen de café y entran a oro, o están en un montón de lugares. Son algoritmos que le decía, se llama, y en YouTube se puede buscar fácilmente los términos, se llama High Frequency Trading, que lo que hacen es básicamente entrar con ganancias mínimas, pero en volumen. Entonces entran y salen, ganan pesetas por contrato, pero como pasan en eso, de alguna manera genera rentabilidad para el creador, para el genio que lo creó. Pero sí, sí está
Sí entiendo que hay unas regulaciones de lo que se está pasando, quién lo está usando, quién no lo está usando. Sí, porque ya de por sí los fondos son especulativos. Nosotros mismos somos especulativos, ¿verdad? Porque si nosotros creemos que Brasil va a tener una helada, vos vas a sembrar más café. Entonces, eso es especulación, porque hasta que no se dé, no se... ¿verdad? Pero ya a ese nivel, digamos, se está tratando de regular para que no exista tantísima manipulación, digamos, de un mercado, de los mercados en general. Perfecto. Juan Diego, el tiempo nos gana. Lastimosamente. Definitivamente, mercado global de café es algo que mucho se habla y poco se conoce. Más bien, muchísimas gracias por aclararnos muchas de las dudas por las personas que van a poder acceder a este tipo de información. No me quiero despedir todavía sin antes agradecerle a BAF y a Distribuidora Agrocomercial por hacer posible la coordinación y orquestar esta entrevista. Y bueno, no es la primera vez que están con nosotros. Desde los inicios del Foro al Grano, cuando era presencial, pues siempre estuvieron ahí con nosotros y ahora pues, ahora que emigramos y nos forzaron a ser moderadores y youtubers, pues ahora también nos acompañan. Juan Diego, un gustazo haber conversado un rato con usted. Muchísimas gracias de nuevo y espero pronto volverlo a tener por acá. Con gusto, Mariano.